con el doctor Alberto Cordero, cardiólogo del Hospital de San Juan en Alicante, que ha venido a Galicia para hablar de novedades en prevención secundaria. Bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias. Gracias por atendernos. Pues la primera pregunta es obligada. ¿Cuáles son las novedades más importantes en prevención secundaria? Bueno, yo creo que muy importante todo el cambio que ha habido en novedades en la diabetes, que hemos tenido la aparición de nuevos fármacos en pocos años, que han cambiado mucho el beneficio que se puede obtener con estos fármacos en el pronóstico cardiovascular, sobre todo en enfermos que ya tienen enfermedad cardiovascular, y la diabetes es un caballo de batalla muy importante para los cardiólogos. Y luego la aparición de nuevos fármacos hipolipemiantes, los inhibidores del PCSK9, que son unos fármacos también muy eficaces, muy potentes y que también han demostrado que cambian de forma muy importante el pronóstico de pacientes que ya han tenido un evento, sobre todo un evento coronario, que es donde se han centrado los ensayos clínicos. Bien, ¿qué han supuesto los nuevos fármacos para la prevención secundaria? Pues realmente sabíamos que el control de los lípidos es muy pobre, probablemente es uno de los factores de riesgo que controlamos peor en los pacientes con enfermedad coronaria. Todos los grandes registros coinciden en que menos del 30% de los enfermos coronarios, incluso atendidos en consultas de cardiología, en unidades especializadas, tienen un buen control de los lípidos. Los fármacos que teníamos hasta ahora son potentes, pero nos dejan muchos enfermos poco controlados, y por eso han surgido nuevas estrategias que demuestran que se consiguen reducciones del LDL muy importantes, superiores al 50%, en pacientes ya tratados con tratamiento hipolipemiante, y que consiguen que la mayoría de los enfermos tengan niveles de LDL no solo por debajo del objetivo de control, sino por debajo casi de los valores habituales o casi fisiológicos que se ha llegado incluso a poner en duda, porque tenemos muchos pacientes que bajan ya el LDL por debajo de 30. Pero sabemos que eso es beneficioso y que además se asocia de una forma invariable a una reducción de todos los eventos cardiovasculares, que es donde se han centrado los ensayos clínicos, en la reducción de eventos cardiovasculares en pacientes que ya han tenido un infarto. Los dos grandes ensayos, el Fourier y el Odyssey, se centran en pacientes con enfermedad coronaria, unos con enfermedad coronaria un poco más estable y otros con enfermedad coronaria, un síndrome coronario agudo reciente, y los dos coinciden en que hay un beneficio homogéneo con una reducción del 15% del objetivo primario, que incluye muerte, revascularización o infarto en estos enfermos. Bien, y por último, ¿cuál es su experiencia con estos nuevos fármacos? Pues nosotros empezamos, pues como todos los hospitales, con muchísimo interés al ver que las publicaciones que recibíamos eran unos resultados espectaculares de cosas que no habíamos visto hasta ahora, porque todos tenemos muchas experiencias con las estatinas y con el ezetimibe y sabemos que tenemos muchos pacientes sin controlar, y sin embargo cuando empezamos a utilizar los fármacos encontramos respuestas tan buenas como venían en los artículos que leíamos, con reducciones muy homogéneas de más del 50% y con además una tolerancia muy buena, porque son fármacos que son subcutáneos, no son pastillas, entonces los enfermos tienen que cambiar esa visión de la pastilla del colesterol de la noche por un fármaco que se pincha y que además se pincha cada 15 días, que son dos cosas un cambio muy importante para nosotros los cardiólogos, que no teníamos prácticamente experiencia ni con anticuerpos monoclonales ni casi con tratamientos subcutáneos. Y o sea que son fármacos que son muy diferentes y que consiguen una respuesta muy buena, y que además son fármacos muy limpios porque prácticamente no tienen interacciones, prácticamente no tienen ningún efecto secundario y se toleran muy bien. Y sobre todo los enfermos perciben que después de tantos años con pastillas que sí que tienen efectos secundarios, pero que sobre todo ven que no controlan bien su colesterol, empiezan a tener un control muy bueno y con unos tratamientos que lo toleran muy bien, y que al fin y al cabo pues pincharse cada 15 días no es como pincharse la diabetes, que es pincharse 2 o 3 veces al día, tener hipoglucemia. Son fármacos que prácticamente no tienen ningún efecto secundario, que se hace un pinchazo que dura 1 minuto, y a pincharse un lunes sí, un lunes no, pues es una cosa que es muy llevadera y que consigue, y los enfermos lo ven, reducciones muy importantes del LDL, que es una cosa que ellos mismos pueden ver en sus analíticas. La experiencia nuestra ha sido muy buena. En esta reunión y en diferentes congresos ya hemos empezado a presentar nuestra experiencia de otros hospitales, que hemos juntado entre 5 hospitales la experiencia inicial de 98 enfermos. Esto ha tenido un efecto llamada, ya tenemos una base de datos con más de 200 enfermos tratados, y hemos visto que la respuesta es muy buena en general, que la mayoría de los enfermos responden con unos descensos del LDL muy importantes, más del 50% de reducción del LDL, y con prácticamente ningún efecto secundario. Así que realmente pensamos que esto no es realmente el futuro, que ya es una realidad, que estos fármacos se tienen que empezar a utilizar, como lo hemos empezado a utilizar en muchos centros, y que hay que romper un poco las barreras que estamos viendo, que realmente su utilización en práctica clínica ha sido mucho más lenta de lo que esperábamos,
y pensamos que mostrar estos datos, de que al fin y al cabo son datos del mundo real, de pacientes españoles, tratados en hospitales españoles, de gente normal y corriente, de cardiólogos que somos al fin y al cabo un grupo de amigos, pues demuestran que estos fármacos en el mundo real reproducen los efectos que hemos visto en los grandes ensayos clínicos. Muy bien, pues esperemos que esto siga avanzando para mejor. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias.